tardes. Cuando son ahora mismo las 6:04 de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero Juanjo del espacio Un Poco de Derecho de Manir y Mateo Abogado. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, ya de vuelta al cole otra vez. Veamos el curso Otra en la vez, radio con vosotros. otra vez aquí con todos tus oyentes. Por supuesto, un placer saludarte a ti y a todos ellos. Y nada, esto es el nuevo curso otra vez, como tú dices. Perfecto, y cuéntanos, ¿con qué vamos a arrancar? Pues hoy vamos a arrancar con un tema, creo yo, bastante interesante Ujú. y que la gente no le da la importancia que tiene, que es la figura del avalista en el contrato de arrendamiento. Ujú. Sí, sí, yo pienso que es muy importante porque muchos, en este caso, avalistas, firman y no saben realmente lo que han firmado. Y es cuestión de aclarar un poquito todas estas ideas. En Perfecto. primer lugar, diremos que el avalista, este título se lo ha otorgado la costumbre, que es una de las fuentes del derecho. Por costumbre se ha dicho avalista, 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 pero realmente es un fiador. Es un fiador y está previsto en el artículo 1822 del Código Civil y por la fianza lo que hace es obligarse a pagar cuando no ha pagado un tercero. Lo que pasa que, para evitar confusiones, seguiremos hablando de avalista, Ujú. de avalado, de aval, Estupendo. etcétera. El avalista como tal no viene contemplado en la ley de arrendamientos urbanos. Como decimos, es el fiador, que sí que está contemplado en el Código Civil, pero bueno, la ley de arrendamientos urbanos no lo contempla. No obstante, la ley de arrendamientos urbanos sí que deja mucha libertad a las partes para poder pactar lo que ellos crean conveniente. Y así el artículo 36.5 de la LAU nos habla de una garantía adicional que pueden pagar las partes en cumplimiento de esa obligación que ha manifestado el arrendatario en el contrato de arrendamiento. Esta garantía es adicional, por supuesto, a la fianza en metálico que se otorga al propio arrendamiento, que, bueno, para aclarar un poquito los conceptos, tampoco es la fianza propiamente dicho, sino que es la prenda, es decir, yo me desprendo de algo, que es la cantidad que doy para afianzar que yo voy a cumplir ese tipo de obligaciones. Pero bueno, igual que la avalista, hablaremos de fianza, no hablaremos de prenda. Entonces, dicho esto, ¿quién es el avalista? El avalista será la persona o personas, porque pueden ser varios, física o jurídica, puede ser un avalista, puede ser perfectamente una entidad bancaria, que garantizará que se van a cumplir esas obligaciones cuando hay un incumplimiento por parte del arrendatario. ¿Qué puede cubrir estas particularidades, esta obligación? Pues puede cubrir tanto la renta, como los pagos de suministros, como los pagos de la comunidad, etcétera. Incluso se puede extender a los desperfectos ocasionados en el inmueble por culpa o negligencia, por acción u omisión del arrendatario. El avalista puede avalar todos estos conceptos que hemos dicho, simplemente unos en concreto, o incluso puede ser una determinada cantidad de dinero, hasta una determinada cantidad de dinero, hasta un plazo, puede obligarse a todo ello, siempre y cuando, es un límite que no puede obligarse a más de lo que se está obligando el propio arrendatario. Es decir, puede obligarse a lo mismo o algo inferior, una garantía inferior, pero no a más que el arrendatario. Ahora bien, todo tiene que constar en el contrato de arrendamiento. Nunca nos cansaremos en este despacho de decir que hay que leer muy bien el contrato, que hay que estipular todo lo que queramos en el contrato, que no se puede dejar nada al azar, nada se puede dejar a la interpretación, porque posiblemente posteriormente tengamos problemas. Es decir, todo debe expresarse en el contrato. Si no está expresado en el contrato, aquí viene la primera piedra, digamos, para el avalista. Si no se expresa en el contrato la responsabilidad o la obligación que va a cubrir ese avalista, se entiende que va a cubrir absolutamente todo, lo que hemos dicho, desde las rentas hasta los suministros, hasta el pago de comunidad, hasta el tiempo que dure el contrato, que posteriormente hablaremos de ello, etcétera. Aspectos importantes para el avalista, evidentemente, es plasmar la responsabilidad que se va a tener. La responsabilidad puede ser subsidiaria o puede ser solidaria. ¿Qué es la responsabilidad subsidiaria? La responsabilidad subsidiaria,
indica que previo a reclamar al avalista se tiene que haber reclamado al arrendatario. Es decir, subsidiariamente le voy a reclamar a, ¿pero por qué? Porque primero he reclamado al arrendatario. La solidaria es que el arrendador, acreedor en este caso de la deuda, puede dirigirse a cualquiera de los dos indistintamente. Hay otro aspecto muy importante que es el beneficio de orden y exclusión. ¿Qué significa esto? Que primero, es algo así como la responsabilidad subsidiaria. Primero tengo que reclamarle al arrendatario y una vez no haya conseguido nada con el arrendatario, podré reclamar al avalista. Ahora bien, también tengo que haber embargado los bienes del arrendatario o como mínimo haberlo intentado. De esta manera yo podré reclamar al avalista. Pero ¿qué pasa? Que esta particularidad, por supuestísimo, beneficia al avalista. Y en todos los contratos de arrendamiento, si alguno de tus oyentes ahora mismo tuviese un contrato o pudiese ver un contrato de arrendamiento, en el caso que fuese avalista, normalmente el contrato lo tendrá el arrendatario. Pero bueno, si pudiese acceder a ello, verá cómo existe una cláusula que indica, algo así, de memoria te lo digo, indica que el avalista renuncia expresamente al beneficio de orden y exclusión. ¿Por qué? Porque, por supuestísimo, esto beneficia al arrendador, porque puede dirigirse a uno u otro indistintamente. Huelga decir que en caso de la responsabilidad solidaria no existe este beneficio, porque como hemos dicho anteriormente, la responsabilidad puede ser, o sea, la responsabilidad no, la reclamación puede dirigirse indistintamente a uno u otro. Cabe también señalar que en caso de varios avalistas, la responsabilidad se reparte entre todos ellos. Es decir, si hay 5 avalistas, cada uno responderá por 1/5 de esa deuda, de esa obligación incumplida, a no ser, como decimos, no nos cansaremos de decirlo, que en el contrato especifique algo en contra, que responderá únicamente uno y que posteriormente le podrá reclamar a los otros. Importante que si los avalistas han cubierto la deuda, se extingue la responsabilidad del arrendatario incluso con el avalista, con lo cual es fundamental leer el contrato, ver lo que has indicado en el contrato. ¿Por qué? Porque el arrendatario normalmente lo que quiere es arrendar el inmueble. No cueste lo que cueste, pero quiere arrendar el inmueble, quiere recibir ese inmueble, quiere tomar la posesión de ese inmueble, busca, normalmente es un familiar, normalmente son los padres, para que avalen y no se dan cuenta de la responsabilidad, sobre todo, como decimos, el avalista no se da cuenta de la responsabilidad que está asumiendo bastante responsabilidad. Por supuesto tiene responsabilidades, pero también tiene derechos. Uno de los derechos del avalista, o el derecho del avalista, es que sea indemnizado, como así consta en el artículo 1838 del Código Civil. ¿Qué engloba esta indemnización? Engloba, evidentemente, la deuda, los intereses que ha generado esa deuda, y los intereses hay que hacer aquí una mención especial porque no son los intereses que se han producido por el impago al acreedor, que el arrendador, cuando existe la deuda, pues ya se convierte en acreedor de esa deuda. Los intereses, a ver si me explico bien, hay una deuda por un arrendatario que no ha pagado, yo me he obligado como avalista y yo pago al arrendador. En ese caso no se ha generado deuda, porque a mí en cuanto se me ha requerido yo he pagado. No se ha generado deuda, no se han generado intereses. Pero el arrendatario a mí lleva meses o lleva años que no me pague. Los intereses, aunque con el arrendador no se han generado esos intereses, con el arrendador, acreedor, no se han generado esos intereses, conmigo sí que se han generado esos intereses. Con lo cual yo sí que puedo reclamar esos intereses legales que se han producido. Puedo reclamar los gastos ocasionados, pues abogado, procurador, etcétera. Incluso daños y perjuicios si por cualquier motivo yo he tenido algún perjuicio porque me he desprendido de ese dinero que yo tenía guardado para X. Cabe también, como hemos comentado al principio, el plazo. ¿Cuándo se extingue ese aval? ¿Hasta cuándo perdura ese aval? Esto es importante porque hay distintas posiciones en los juzgados, no hay un criterio propiamente establecido y no nos cansaremos de repetirlo. El contrato, lo que indique el contrato para evitar problemas. ¿Por qué?
Sabemos que actualmente el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos indica que pueden haber prórrogas obligatorias hasta los 5 años, siempre y cuando en plazo no se comunique por el arrendatario que desea abandonar el inmueble. Muy bien. El contrato lo firmamos por 1 año. Si nada se indica al contrario, se va a prorrogar ese contrato durante 5 años. Entonces surge la pregunta: yo he firmado un contrato o yo he avalado un contrato que estaba por 1 año, pero si se ha ampliado los 5 años, mi aval persiste, mi aval subsiste, mi aval, ¿qué hay que hacer? Yo entiendo particularmente que hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque en la ley ya viene expresado que lo que hemos comentado actualmente, porque ha habido distintas modificaciones, como todos sabemos, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, entendemos que tendrá vigencia durante la vida del contrato, que es 1 año, más las prórrogas obligatorias. ¿Por qué? Porque la ley indica ello y hay una máxima, por todos conocidas, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, con lo cual sería defendible la postura que yo he firmado por 1 año el aval, pero la otra parte me está reclamando que yo sea avalista hasta los 5 años, o el arrendador o el acreedor me está reclamando a mí. Entonces ahí pueden surgir los inconvenientes. Hablemos también, estamos hablando de las prórrogas obligatorias, pero vamos a hablar de lo que se llama la tácita reconducción o alguna prórroga voluntaria que se le ofrece al arrendatario por parte del arrendador. En cuanto a la tácita reconducción, es cuando ha finalizado el periodo que estamos diciendo, de 1 año, de 5 años, y las partes nada dicen al respecto. Ahora te hablo de memoria, pero creo que si 4 meses antes no se ha indicado lo contrario por parte del arrendatario y 2 meses antes por parte del arrendador, se entiende que el contrato entra tácita de reconducción por 1 año más. Es decir, no se ha dicho nada y el contrato persiste durante 1 año más. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso sí que entendemos, con este caso, con el Código Civil en la mano, que no cabría esa prórroga del aval con base en los artículos 1851 y 1567. ¿Por qué? Porque ha sido una prórroga voluntaria. Ya no estamos hablando, ambas prórrogas son legales, pero una es obligatoria y una es voluntaria. Con lo cual, la prórroga obligatoria entendemos que sí tendría que estar cubierta por el aval, pero la voluntaria no, a no ser que esta prórroga voluntaria o la prórroga de tácita de reconducción sea comunicada de manera fehaciente al avalista. Es decir, que el arrendador le comunicaba al avalista: oiga, que este contrato le vamos a otorgar una prórroga por 1 año más, o este contrato va a entrar en tácita reconducción por 1 año más. En este caso sí que sería factible esa duración anexa de lo que es el aval. Entendemos que el avalista tampoco tendría que manifestarse al respecto, únicamente tendría que indicar que no está de acuerdo con ello, porque si se le notifica de una manera fehaciente, es decir, mediante burofax, en plazo, en forma, se le notifica en el domicilio, etcétera, y no dice nada al respecto, pues bueno, se puede entender que ha asumido esa obligación. Hay un caso muy curioso que, preparando un poquito esta entrevista, o más que esta entrevista, este soliloquio, y es el tema del reconocimiento de deuda. El reconocimiento de deuda es interesante, además me pareció, como digo, bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos pongamos en situación. Hay un contrato de arrendamiento y hay una deuda. Y el arrendatario, en este caso deudor, al acreedor le reconoce esa deuda. Entonces, ¿qué pasa? Llega el avalista y dice: no, perdón, yo no he suscrito este reconocimiento de deuda. Yo no he firmado este reconocimiento de deuda que hay aquí. Está únicamente firmado por 2 partes, por arrendatario o deudor y por arrendador o acreedor. Yo me eximo totalmente de pagar. Error. Hay una sentencia de marzo de 2016 del Tribunal Supremo que indica que ese reconocimiento de deuda
no es una innovación de un contrato, no es un contrato nuevo, sino que es el mismo contrato y lo único que se ha hecho es reconocer esa deuda, con lo cual ese reconocimiento de deuda tiene que estar igualmente cubierto, bueno, ese reconocimiento de deuda, no, perdón, esa deuda reconocida por dos partes que nada tienen que ver, en este caso con el avalista que no ha firmado, pero en este caso sí que tendría que seguir avalando, es decir, ese reconocimiento de deuda también está cubierto por el aval, siempre y cuando se den las circunstancias anteriormente mencionadas, que el aval está en plazo, que si hay una tácita reconducción, una prórroga voluntaria del artículo 10 de la LAU, se le ha comunicado fehacientemente al avalista. Por eso, José, como hemos comentado al principio, es muy importante todos estos aspectos que estamos comentando. Hay otro asunto que también me parece muy interesante, que se da en muchas ocasiones, de hecho muchos oyentes tuyos se sentirán identificados con ello, y es cuando hay unos padres que han avalado a un hijo, han avalado a una hija y se van con su pareja a vivir. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre que son dos arrendatarios, dos coarrendatarios, un arrendador y unos avalistas. ¿Qué ocurre aquí? A no ser que en el contrato diga lo contrario, se entiende que tú estás avalando a estas dos personas. Rectifico, no estás avalando a estas dos personas, estás avalando un contrato, estás avalando que se va a cumplir ese contrato, estás avalando unas obligaciones que han contraído los arrendatarios. ¿Qué ocurre si uno de los miembros de la pareja decide abandonar la pareja? Lo más normal es que si tú has avalado a tu hijo, tú has avalado a tu hija, quieras salir de ese contrato. ¿Tú crees que va a poder, José? No. No va a poder. No va a poder, evidentemente no va a poder. Tiene que ser un consenso entre todas las partes. Es decir, si yo avalo a mi hijo o a mi hija, lo pongo explícitamente en el contrato. Yo avalo a esta persona. Esta persona ha salido del contrato, mi aval evidentemente se extingue. Ya se apañará él con la otra persona. Pero si yo no indico nada en el contrato, yo he avalado que se van a cumplir esas obligaciones adquiridas contractualmente, repito, y vamos a ver, yo no he indicado nada al respecto, pues evidentemente yo voy a tener que cumplir esas obligaciones. ¿Qué ocurre aquí? Pues que se tiene que llegar a un acuerdo. Se tiene que llegar a un acuerdo, pero previo a tener que llegar a este acuerdo, o previo, como decimos, a interpretar si el aval dura 1 año, dura 5, prórroga obligatoria, prórroga voluntaria, que conste todo en el contrato, absolutamente todo en el contrato. Es muy importante, evidentemente, como estamos viendo, el tema del aval, sobre todo en este caso para el arrendador porque tiene una seguridad, aparte de la fianza o prenda, como hemos dicho, pero bueno, aparte de la fianza que se le puedan otorgar, es una garantía, porque ya no vas a poder requerir a una persona o a 2 personas si son 2 coarrendatarios, es que también tienen la facultad de poder reclamar a un avalista, a 2 avalistas, quien sean avalistas, tienes posibilidad de reclamar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se da la circunstancia que si el aval se ha extinguido por cualquier motivo, bien porque en el contrato indica un plazo determinado, bien porque en el contrato indica que yo solamente avalo a una persona, esa persona ha salido del contrato, con lo cual mi aval no tiene ningún sentido, se puede indicar en el contrato una cláusula, sobre todo en beneficio del arrendador, que indique que en caso de que el aval sea extinguido, como decimos, por cualquier motivo, que ese aval se tenga que renovar. Y si no se renueva el contrato, con base también en la LAU, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el artículo 27, se puede resolver el contrato. ¿Por qué? Porque ha sido incumplido. O sea, yo te estoy diciendo a ti que si el aval se ha extinguido, me lo tienes que renovar o lo tienes que renovar con otro tipo de garantía, con, como decimos, otra persona física, otra persona jurídica, me da igual, pero tú me tienes que renovar este aval, porque si yo no me voy a fiar de que me vayas a pagar. Y si me fío que me vas a pagar, a lo mejor no me fío que en un futuro te pueda reclamar o no pueda reclamar, con lo cual es importantísimo. Entonces, bueno, dicho todo esto, creo que hemos hablado un poquito de todo. No me cansaré que hay que dirigirse a profesionales. No hay que dejar nada al azar.
no hay que bajarse un contrato de Internet, un contrato tipo de Internet. ¿Por qué? Porque cada contrato es diferente y aunque parezca lo mismo es diferente. No me puede servir un contrato que a un amigo le ha ido bien, no. Como decimos mucho, hay que hacer un traje a medida. Cada contrato y cada cliente es diferente y aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Hay que dirigirse a profesionales que puedan asesorar, que puedan redactar un contrato, que otorguen garantías. Y por supuestísimo aquí en Marín y Mateo tenemos grandísimos profesionales que pueden cubrir todas estas necesidades. Por supuesto que sí. Además te lo iba a preguntar, ¿dónde podemos localizaros? Pues en nuestro teléfono, 96 320 2876, nuestra dirección, calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10, o bien en nuestra página web, donde también encontrarán un formulario donde pueden hacer algún tipo de consulta. Y nuestro formulario se encuentra en marinimateoabogados.es. Estupendo. Juanjo, antes de marcharnos, porque me ha surgido una duda. ¿Con los avales pasa igual que con las deudas? Es decir, ¿que se heredan? No te digo, perdón. Sí, con los avales pasa igual que con las deudas, que se heredan. Es decir, si yo avalo a un familiar y por lo que sea tengo un percance y me pasa algo, ¿el aval que yo he dado pasaría a un familiar cercano o no? ¿Se corta de raíz? Bueno, el aval, date cuenta que está otorgado por una persona en concreto. Entonces, ese aval habría que ver, como digo, lo que indica el contrato de arrendamiento, pero así como las deudas se heredan, los avales habría que ver qué indica el contrato de arrendamiento, porque muchas veces las personas no lo saben, pero los avales también se pueden heredar, por supuesto. Por supuestísimo. Se heredan los bienes y derechos de toda persona fallecida. Entonces, ya digo, en este aspecto es importantísimo el contrato, porque en el contrato de arrendamiento, está suscrito por arrendatario y arrendador, incluso el avalista. Pero el contrato de arrendamiento, digamos que hay un contrato subsumido, que es el contrato que tiene el avalista, tanto con el arrendatario, que va a cumplir con sus obligaciones si las incumple, pero sobre todo con el arrendador. Es decir, el contrato más que con el arrendatario es con el arrendador. Con lo cual ahí se tiene que estipular absolutamente todo, porque si hay algún tipo de aval, con toda probabilidad se puede heredar a no ser que indique lo contrario, por supuestísimo, José. Es decir, que se podría dar el caso que un padre avalara a un hijo, tiene dos hijos y por lo que sea no le cuenta al otro hijo que ha avalado al hermano. El padre muere y de repente el hermano, que no sabía nada, se encuentra el pastel. Es decir, se encuentra que tiene un aval del padre que le toca hacerse cargo a él. Sí, por supuesto, porque normalmente vamos a ver que tú vas a tú vas a comprarte un inmueble y tu padre te avala con el piso. Ese piso tiene una carga que es avalar el préstamo hipotecario, el préstamo con garantía hipotecaria que ha contraído uno de tus hijos, con lo cual ese aval persistirá. Normalmente lo que ocurre es, aquí en el despacho no se ocurre en muchos casos. Normalmente lo que ocurre es que no hay ningún problema y se va pagando la deuda que tiene, porque normalmente son familias, evidentemente de todo te encuentras, pero son familias bien avenidas o familias que no tienen ningún tipo de problema, se ha avalado a un hijo porque en su día otro hijo se avaló, etcétera, y todo lo asume. Entonces se va pagando, pero cuando no paga, ahí sí que entra, por supuestísimo, el banco, que no se casa con nadie, ni muchísimo menos, y va a reclamar que se pague esa deuda. ¿A quién se va a reclamar? A los herederos. Los herederos, es decir, los avales, por supuestísimo, también se pueden heredar, a no ser que sea un contrato de arrendamiento que indique que en caso de fallecimiento se extingue el aval, que ya te digo que con el fallecimiento se puede extinguir el aval, por supuesto, pero aquí ya estamos hablando de algo más serio como es un aval de que tú pones un inmueble en garantía para poder avalar a un hijo. Estupendo, bueno, pues nos ha quedado muy claro y como bien has comentado, importante acudir a grandes profesionales para que hagan como un traje a medida para que no haya ningún fleco suelto y está claro que Marín y Mateo Abogados sois unos magníficos sastres, con lo cual vamos a salir guapísimos con todo lo que os tengamos que solicitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juanjo, un placer como siempre y nos vemos y escuchamos el próximo lunes.
Muy bien, un saludo a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Si te encuentro gritaré a viva voz.